¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime por las pantallas de CNN Chile en este último viernes del mes de mayo, un viernes muy informativo donde vamos a estar por supuesto compartiendo las principales noticias de Chile y el mundo, y para eso pasemos a revisar inmediatamente los titulares de esta jornada. Se redoblan los cuestionamientos al plan piloto Gas para Chile impulsado por el gobierno. Esta vez, diputados de la UDI presentaron un requerimiento ante la Contraloría, sumándose ya al anunciado por Renovación Nacional. Los parlamentarios piden investigar un eventual mal uso de recursos públicos y faltas a la probidad, que dicen desde el Ejecutivo que reiteran que el ENAP ya cambió la estrategia. Mañana se llevará a cabo el control de detención de Francisco Frey, luego de ser detenido en la casa de un familiar en la comuna de Las Condes. El hermano del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue capturado luego de haberse negado a presentarse ante la justicia para enfrentar la pena de 5 años de cárcel por delitos económicos. Y la comisión experta aprobó la propuesta de norma que fija una barrera electoral del 5% para los partidos políticos. La medida exigirá a los colectivos tener ese porcentaje en los comicios a nivel nacional para obtener cupos en el Congreso. Los expertos además ratificaron la llamada norma antidíscolos, que quitará escaño al parlamentario que renuncie al partido luego que fue electo. Y en temas internacionales, 175 migrantes, entre ellos 28 menores de edad, fueron rescatados en México. Todo esto luego de ser descubiertos en un camión de carga mientras viajaban con destino a Estados Unidos. Los agentes federales inspeccionaron el vehículo tras escuchar gritos y golpes al interior de este camión. Vamos a estar revisando todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Codelco espera tener a fin de año un acuerdo con SQM para entrar anticipadamente a la explotación del Salar de Atacama. De momento ya se instaló el esquema de trabajo y desde las dos empresas dicen tener voluntad para avanzar. Los detalles los vemos en la siguiente nota de la gran Belén Vázquez. El tiempo está en contra y aún hay muchísimos temas que abordar con procesos que no son rápidos. Por lo mismo, Codelco y SQM ya comenzaron de manera formal las negociaciones para que la estatal ingrese lo más pronto posible a la operación y explotación del Salar de Atacama, todo esto enmarcado en la Estrategia Nacional del Litio. Creo que ese sentido de urgencia lo estamos incorporando a nuestras negociaciones y a nuestras conversaciones, y por lo tanto imagino y espero que estas negociaciones van a dar sus frutos en el transcurso de este año. Estamos muy entusiasmados, compartimos el objetivo de actuar con diligencia, hacerlo lo más rápido posible y actuar bien y con mucha prudencia. Los representantes de ambas compañías se reunieron este viernes para abordar los primeros lineamientos de lo que será el nuevo proceso, que en términos sencillos se resume así. Si se alcanza un acuerdo, se crea un nuevo contrato con posibilidades de extensión de plazo e impulso a la producción a cargo de una nueva empresa. Dicha compañía tendrá 2 accionistas, Codelco y SQM, en la que el primero sería el controlador mayoritario a través del modelo de joint venture, o dicho de otra forma, que SQM provea toda la infraestructura y el Estado el recurso. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Qué es lo que va a aportar cada cual? ¿Cómo se valoriza lo que cada uno aporta? Es parte de las conversaciones, y obviamente que una de las cuestiones más importantes que tiene como desafío esta empresa nueva es darle un nuevo impulso a la producción de litio de Chile. En caso contrario de no alcanzarse un acuerdo, el contrato se respeta en su periodo de vigencia, que en este caso es 2030, y se siguen los plazos previamente establecidos para encontrar al nuevo explotador, que tendrá que participar de la mano del Estado. De aquí en más habrá reuniones periódicas privadas con un plazo estimado de cierre a fin de año. Los ejes de la negociación serán producción, sustentabilidad del salar, conciliación con las comunidades y la estructura corporativa y financiera. Temas en los que por ahora SQM no ha puesto condiciones sobre la mesa. Por lo tanto, vemos como muy positivo la disposición por parte de Codelco y de Corfo, que mostraron durante esta semana, de seguir avanzando muy fuerte en este tema. El tener un proyecto común, una visión común de desarrollo del salar es fundamental para lograr un acuerdo, y yo creo que estamos y partimos con el pie derecho.
Conversaciones que deben ser diligentes y prudentes según sus participantes y que van a derivar en que Codelco sea controlador de esta nueva empresa a través de su filial minera Tarar, creada para estos fines. Vamos a cambiar de tema. Está con nosotros Rodrigo Herrera para hablar de una noticia que ha llamado muchísimo la atención porque la Fiscalía pidió formalizar a Gabriel Ruiz Tagle, expresidente Rodrigo de Blanco y Negro, por uso de información privilegiada en las acciones de esta sociedad anónima que controla el club. ¿Cómo estás? Exactamente, Diego. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, amigos? Esta es una historia que tiene 5 años y de investigación por lo menos 2 y medio. Vamos a los hechos para que la gente lo vaya entendiendo. Gabriel Ruiz Tagle, empresario, conocido, exministro de Deportes del gobierno de Sebastián Piñera, ingresó y fue electo como presidente de Blanco y Negro, que es la concesionaria que controla Colo-Colo, en el mes de abril del 2018. Retorna al cargo. Exactamente, retorna al cargo después de un periodo muy exitoso hace prácticamente 10 años atrás, ¿cierto? Entre el 2006 y el 2008. Pero el 2018, en el mes de abril, él regresa. Él también, en ese momento, es controlador de otra empresa que se llama Inversiones 3. Y durante el mes de mayo de ese año 2018 hay 3 operaciones de compra-venta de acciones de Blanco y Negro que involucran a Inversiones 3. 2 de ellas que realizó Banchile, primero una compra de acciones, luego una venta, y la última el día 29 de mayo del 2018, ejecutada por Larraín Vidal, Corredores de Bolsa. Sí. ¿Qué ocurre? En esa oportunidad se vendieron 1.3 millones de acciones de Blanco y Negro en un promedio de 310 pesos la acción, lo que da un total de 410 millones de pesos aproximadamente. Pero, ¿cuál es la particularidad? Que esta venta se hace un día antes de que se dieran a conocer los estados financieros de Blanco y Negro, hecho que ocurrió a las 11:20 de la mañana del día 30 de mayo y donde se anunció una noticia que era lamentable para los accionistas. Eran malos los números que tenía Colo-Colo ahí. Eran muy malos. De hecho, había un retroceso importante en las ganancias. Fíjate que el año 2017, Blanco y Negro había presentado ganancias por 266 mil millones de pesos. Y estas habían bajado en el ejercicio del 2018 a 15 mil millones de pesos. ¿Cuál es el tema? En su condición de presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz Tagle participó de las reuniones donde le informaban de esto antes de hacerlo público. Y de ahí viene esta acusación de uso de información privilegiada, que tiene más antecedentes, porque el propio Gabriel Ruiz Tagle se autodenuncia por este hecho, aduciendo un error involuntario en diciembre del 2019 ante la Comisión para el Mercado Financiero, que termina sancionándolo con el pago de una multa de 440 millones de pesos y la prohibición durante 5 años de ejercer un cargo en directorios de empresas. Gabriel Ruiz Tagle le va a la Corte de Apelaciones y consigue en primer lugar que no se le sancione con estos 5 años de prohibición de trabajar en directorios y que se le rebaje la multa a la mitad por su colaboración en la causa. Es decir, al final terminó pagando 220 millones de pesos. Pero ya estaban los antecedentes en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad a cargo del fiscal Jaime Retamal, que comienza ya un proceso investigativo que demora un par de años y que tiene un hecho fundamental en octubre del 2021. Ese hecho, bueno, podríamos suponer que esta autodenuncia es clave, dándose cuenta, y lo que llama la atención, por supuesto, también que no son tipos novatos en temas de negocios, son gente que maneja muchísimo dinero con grandes empresas, que ya había pasado por el club aparte, así que esta autodenuncia, más que cooperar, viene también como hablábamos fuera de pantalla, como atenuar el castigo, saber a lo que se iba a enfrentar si esto seguía avanzando. ¿Y qué es lo que pasa entonces en octubre del 2021? El fiscal Jaime Retamal pide revelar todas las comunicaciones vía correo electrónico, vía WhatsApp, entre Inversiones 3 y Larraín Vidal, que había sido la corredora que estuvo a cargo de la operación de ese 29 de mayo del 2018. Se conocieron ya sus antecedentes, el fiscal Retamal los pudo ya también investigar en detalle, evaluar las consecuencias y ha decidido en el día de hoy
ya solicitar que se procese a Gabriel Ruiz Tagle por el delito de uso de información privilegiada, cuestión que va a tener lugar el 16 de agosto de este año, donde claramente vamos a tener a Ruiz Tagle ya en condición de imputado. Sí, tú lo decías, un hecho que ya lleva 5 años, los últimos 2 investigándose de manera, podríamos decir, más fuerte, más incisivamente, y un hecho también, tú lo nombrabas, cuando él paga, se le rebaja esta multa a la mitad por haber cooperado y también se le quita esta sanción de 5 años de no poder ejercer estos cargos. Aníbal Mosa también tuvo que pagar una multa por también uso indebido de información privilegiada, también relacionada a blanco y negro. Un par de años a posteriori de estos hechos, y en ese caso, hasta el minuto, no ha llegado a nada más que una sanción de la Comisión para el Mercado Financiero. No ha intervenido acá la Fiscalía, ni tampoco hasta el minuto se lo ha procesado a él por algún cargo. Como va a ser el caso de Ruiz Tagle, que después de una investigación que ha llevado la Fiscalía de Alta Complejidad, entonces el próximo 16 de agosto va a ser sometido a proceso como imputado en el delito de manejo de información privilegiada. Sí, no, esta es una noticia importante, grande, el hecho de que Gabriel Ruiz Tagle vaya a ser formalizado el 16 de agosto, entonces, luego de esta investigación por parte de la Fiscalía. Quedan muchas dudas, sí, porque evidentemente igual termina ganando dinero con este negocio que se hace. Muy claro. Muchísimo. Hay un detalle que es clave, porque cuando él vende la acción el día 29 de mayo del 2018, la vende a 310 pesos, lo habíamos dicho. Sí. Después de conocerse los estados financieros que venían malos, inmediatamente la bolsa reacciona y la acción cae a 252 pesos. Por lo tanto, ahí ya hay una ganancia de prácticamente 60 pesos por acción. Y rebajando la multa al 50%, finalmente es podríamos decir que fue un negocio finalmente, un negocio con el que sale de todas maneras ganando dinero, pero que ahora lo va a tener frente a la justicia, dando las explicaciones de cómo fue esto, porque, como te digo, es muy difícil pensar que un empresario como Gabriel Ruiz Tagle haya cometido un error de esta envergadura y de estos números con el cargo que tenía. Totalmente, y ahí ha sido clave los correos entre el gerente de Inversiones 3 con Larraín Vial, que se dieron a conocer a partir de octubre del 2021. También es una singularidad particular. No hay muchos casos de este tipo que hayan afectado a sociedades anónimas deportivas, que son la mayoría de las corporaciones que hoy día regentan el fútbol chileno. Por lo tanto, también marca un precedente muy importante para lo que viene en el futuro, en un momento donde se está discutiendo en el Congreso reformas a la actual ley de sociedades anónimas que trabajan en el deporte. Sí, que van a sumar a las críticas que hay por parte también de la gente ligada al deporte, del rol que cumplen las sociedades anónimas dentro de los clubes, las rentabilidades, ver cómo lo han hecho, la gestión también, no solamente en blanco y negro, estamos hablando de Azul Azul, en otros también sociedades anónimas que no sé si les ha ido tan bien como modelo de negocio, y los resultados finalmente, Rodrigo, se han visto deportivos al menos como instituciones salir adelante. Y aparte hay un detalle, en resultados económicos no serán brillantes, pero siempre, como en estos casos, es el negocio de alguno. Así es. Rodrigo, antes que te dejemos por un momento solamente, ¿qué más vamos a tener en el bloque deportivo? Hay muchísimas noticias buenísimas en el tenis. Por supuesto, la victoria de Yarri, que es fundamental, va a ser parte relevante de lo que vamos a abordar luego, en un rato más, en nuestro informe deportivo en CNN Prime. En un rato más vamos a estar entonces con Rodrigo Herrera revisando todas las noticias deportivas, pero ahora vamos a cambiar de tema. Les vamos a contar una noticia acerca del hermano del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Estamos hablando de Francisco Frei, que estuvo casi un día oculto hasta que el día de hoy por la mañana la PDI lo detuvo en la comuna de Las Condes. De hecho, a recomendación de su defensa, de su abogado, permaneció escondido el día de ayer y ya mañana a las 11 de la mañana será su control de detención. Vamos a revisar todos los detalles de este caso que ha llamado muchísimo la atención en la nota que preparó Valentina Nieto. Pasaron solo poco más de 24 horas y la PDI logró dar con el paradero de Francisco Frei. Así ingresaba a la Brigada de Investigación Criminal el hermano menor del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, luego de ser encontrado en un departamento en Avenida Colón en la comuna de Las Condes. Había sido su propio abogado el que le recomendó no presentarse ante la justicia. Evitó la detención por temas familiares, humanos, pero en algún momento se iba a presentar voluntariamente. Lo que dije ayer fue un momento de rabia, arrebato y bueno, pediré las disculpas pertinentes, pero él en ningún momento se iba a fugar. De hecho, la PDI lo detuvo
a pocas cuadras de su casa. Y aunque intentó permanecer en un lugar seguro, finalmente fue ubicado en el domicilio de la sobrina de su esposa. Su detención ocurre solo unos días después de que la Corte de Apelaciones revocara en fallo dividido la libertad vigilada que beneficiaba al menor de los hermanos Frey. No corresponde tener ninguna consideración distinta al tratamiento otorgado a otro delincuente, que incluso con delitos con menor pena deben estar en prisión preventiva o incluso dentro del penal cumpliendo la condena. Esto ratifica la decisión de la Corte al revocar el beneficio que se le había otorgado, puesto que claramente había riesgo de fuga. Y dos, que la Corte contempla no solamente el informe psicológico para revocar la sentencia, sino también su conducta anterior, su conducta posterior a los hechos punibles que cometió. Condena de 5 años que ahora Francisco Frey tendrá que cumplir con cárcel efectiva. Todo por la millonaria estafa que por más de 15 años cometió en contra de su propia familia. En varias conversaciones en los últimos años siempre me decía: confianza, hermano. Yo soy la mejor persona que te puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar. Él no ha colaborado con nosotros, nos hemos visto, como todo el mundo se ha dado cuenta, expuesto a situaciones muy complejas y él finalmente ha guardado silencio. Y lo que corresponde es que él tome su responsabilidad y asuma ante la justicia el deber de todos los delitos que cometió. El drama en el clan Frey Ruiz Tagle se remonta a 2019, cuando Francisco Frey se autodenunció ante la justicia tras haber utilizado la empresa de su hermano mayor y exmandatario, Inversiones Saturno, para obtener créditos y letras de cambio mediante firmas falsificadas. Le pregunto a Francisco Javier Frey Ruiz Tagle, ¿acepta los hechos de la acusación que fueron dados a conocer por el señor fiscal? Sí, acepto. Apropiación indebida, estafa, administración desleal, giro doloso, uso malicioso de instrumento público y privado mercantil falso, además de infracción a la Ley de Almacenes Generales de Depósito, son los delitos por los que Francisco Frey fue condenado. ¿Qué pasará ahora? Es que claramente esto va a perjudicar la audiencia de control de detención. En esa audiencia lo único que se puede hacer es discutir la legalidad de la detención. En este caso fue con orden del tribunal la entrada de registro y no va a tener ningún argumento para poder contrariar la decisión. La defensa puede intentar algún recurso extraordinario para revertir esta situación. Parte de eso también es lo que ha anunciado la defensa del señor Francisco Frey, pero la verdad es que se ve bastante complejo que esto se pueda revertir. ¿Van a intentar nuevamente volver a la figura de la libertad vigilada intensiva, abogado? Si es posible, sí, pero eso está estudiándose, evaluándose. No hay nada claro. Así, el hermano menor de los Frey Ruiz Tagle permanecerá detenido hasta este sábado, día en el que a las 11 de la mañana se realizará su control de detención en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Y un respaldo transversal recibió el nombramiento del ex senador Jaime Gazmuri como nuevo embajador de nuestro país en Venezuela. El futuro jefe de la delegación tendrá como desafío restablecer los diálogos directos con el régimen de Nicolás Maduro luego de 5 años sin un representante nacional en ese país. Además, la crisis migratoria será tema obligado de su gestión. Ángela Rayman reportó el tema y nos trae la siguiente nota. Luego de 5 años sin un representante diplomático en Venezuela, el presidente Gabriel Boric nombró a Jaime Gazmuri como embajador de Chile en Caracas. El ex senador también fue director de TVN, miembro del Consejo Nacional de Televisión y embajador en Brasil. Actualmente es miembro del Tricel. En este caso, el gobierno ha actuado bien, porque en Venezuela ya tenemos un gobierno que no nos gusta a muchos, pero que está instalado y que gobierna. Fue el año 2018 que el expresidente Sebastián Piñera no designó un representante en señal contraria al régimen de Nicolás Maduro. Pero ante la actual crisis migratoria y con necesidad de fortalecer el diálogo, parece casi obligatorio retomar las relaciones diplomáticas de forma más directa. Entre el 2017 y 2018 hasta hoy 2023 la situación ha cambiado ampliamente. Ha cambiado tanto de la situación respecto de Venezuela en el mundo como también de los desafíos bilaterales que tiene Venezuela y Chile. Y por lo tanto yo veo o entiendo la designación del embajador Gazmuri en ese contexto. Tenemos muchas líneas de trabajo que son relevantes para los chilenos y chilenas que dependen de llegar a ciertos acuerdos y entendimientos con Venezuela.
muy particularmente para tener información completa y fidedigna de las personas que ingresan y que están en nuestro país. Y en segundo lugar, para poder desarrollar los procesos tanto de expulsiones como las personas que se quieren repatriar. El Ejecutivo en más de una oportunidad ha planteado su postura respecto a la situación en Venezuela. No hay dobles lecturas. El presidente no avala la violación a los derechos humanos ni el éxodo que se agudizó durante los últimos años desde el país caribeño. Las diferencias entre los dos gobiernos creo que permanecen, pero sin embargo esta es una manera de buscar puntos de entendimiento pese a las diferencias. Yo espero, y eso es lo que ya vamos a tener que ver con el paso del tiempo, es que igualmente todo lo relativo a la crisis, a la situación crítica de derechos humanos que existe en Venezuela, se pueda, no quede rezagada. Lo cierto es que más allá de los 4 años de la administración pasada, el gobierno tardó 15 meses más en hacer esta propuesta. Al parecer, la crisis de la frontera por la que tuvieron que pasar más de 100 venezolanos en la línea de la Concordia entre Chile y Perú podría haber abierto una necesidad imperante para la moneda. Entendamos que la migración es producto de una crisis humanitaria, que es producto de una situación económica desastrosa y que eso es producto de una crisis política. Y a mi juicio, mientras no se resuelve la crisis política, no se resuelve la crisis humanitaria y tampoco se va a resolver la migración. Los desafíos de la crisis migratoria se abren ante una elección presidencial que tendría lugar en Venezuela el próximo año. Velar por la transparencia de este proceso en un país donde sus instituciones están cuestionadas sería también un rol para el nuevo embajador. En el Congreso hay diversas posturas ante el nombramiento. Creo que para Chile es indispensable tener embajador en Venezuela y un embajador ante el gobierno que realmente gobierna, porque si se pretende inventar algún gobierno no llegamos a ninguna parte. Respecto de Jaime Gazmuri tenemos la mejor opinión, pero sin lugar a dudas está condicionado por la grave y sistemática violación a los derechos humanos que hoy día existe en Venezuela. Mientras eso no cambie, creemos que es un error reiniciar las relaciones diplomáticas. Nombramiento que marcaría una nueva etapa en las relaciones internacionales con Venezuela para poder dialogar e intentar llegar a acuerdos en materia de la crisis migratoria. Así, el cargo será asumido por Jaime Gazmuri eventualmente durante el mes de julio. Tras 9 meses de trabajo, finalmente fue presentada la nueva Política Nacional de Ciberseguridad, una iniciativa que será revisada por el presidente de la República para luego ser promulgada y fue creada por un comité interministerial y busca asegurar los derechos de quienes a diario navegan por la web. Los detalles en el informe de Daniela González. Humberto conoce el mundo digital hace muy poco. Su hija, que vive en Estados Unidos, le regaló una tablet para poder hacer videollamadas, aunque admite no ha sido fácil. En varias ocasiones han intentado estafarlo. Cuando aparecen en los celulares alguna cosa de que le pueda interesar a uno de premio, y no lo desecho, simplemente lo ignoro. Cuando me piden muchos datos, no se los doy y sé que no me interesa. La historia, lamentablemente, se repite más de lo que se cree. Cerca de un 33% de los mayores de 60 años en Chile ha sido víctima de un fraude online alguna vez. Tenemos toda la intención de que todas las personas se suban a este mundo digital, porque quienes no se suben van a quedar en una desventaja demasiado grande. Pero una vez que están adentro, tal como nos enseñaron de niño a cruzar la calle en la esquina y con luz verde, hay que enseñar acá cuáles son las medidas básicas que permiten no caer en estafas, evitar los riesgos de pérdida de datos y de información. Exactamente en esa misma línea estará enfocada la nueva política de ciberseguridad. Este jueves se presentó la idea de una propuesta que ahora deberá ser revisada por el presidente para poder ser impulsada. ¿Cuál es la importancia que esto tiene para las personas que nos escuchan o que nos ven? Son personas que a través de un teléfono celular entran a su banco, hacen trámites en el registro civil, compran cosas y por tanto entregan información sensible. Esta política es para proteger a las personas. Cada vez van a haber más engaños y hoy día existen formas de replicar la voz de una persona, de replicar incluso un video de una persona. Está súper de moda ChatGPT y todo lo que ChatGPT puede hacer. Entonces hoy en día existen los avances tecnológicos suficientes
como para que un robot se haga pasar por una persona y en definitiva la persona piense que está conversando o que alguien le está o que es una persona a la que le está solicitando cierta información. Por eso, la propuesta de la política de ciberseguridad está diseñada en base a objetivos estratégicos. Por ejemplo, una infraestructura resiliente que esté preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad, además de buscar el aseguramiento de los derechos de las personas a través de una protección del Estado. Se implementará una cultura de ciberseguridad en base a educación de términos y tecnología digital. Se fomentará la investigación y divulgación científica en este ámbito, entre muchas otras cosas. Hoy día nuestros celulares no solo tienen gran parte de nuestra vida, son lo que antes teníamos como en nuestras agendas privadas, incluso nuestros diarios de vida, y que hoy también se transforman en billeteras digitales. Entonces la importancia de nuestros aparatos móviles, la primera, que parece bastante obvia, es que tiene que tener alguna medida de seguridad para poder entrar. Nosotros tenemos que tener nuestros teléfonos actualizados de todas aquellas que nos llegan de parte de la empresa y sobre todo de las aplicaciones móviles las cuales estamos consumiendo. Hoy día nuestros celulares también es importante tenerlos respaldados en la nube y también tener una forma muy segura de poder borrar la información. Y justamente estas advertencias surgen a pocos días de un nuevo Cyber Day, el que comenzará el lunes 29 de mayo, ocasión en la que se incrementarán los números de estafas. Pero usted recuerde, nunca pinchar links de dudosa procedencia, verificar siempre la información y por ningún motivo entregar datos personales en la web. Continúan los cuestionamientos al programa de gobierno Gas de Chile tras conocerse los altos costos del plan piloto que llevó adelante la ENAP. Ahora diputados de la UDI ingresaron un requerimiento a la Contraloría para que se investiguen eventuales faltas a la probidad y el mal uso de recursos públicos. Además, desde la oposición exigieron que el presidente Gabriel Boric haga valer las responsabilidades políticas en este caso. Los detalles en la nota de Daniela González. Siguen las repercusiones por los elevados precios del plan piloto Gas de Chile. Más de 85.000 pesos habría costado solo la distribución de cada uno de los balones de gas, lo que significó un total de 117.000 pesos por un producto que en el mercado no cuesta más de 30.000 pesos. La respuesta: los planes pilotos buscan precisamente pilotear fórmulas de trabajo y cuando no resultan efectivas o no son eficientes, se modifican. Para eso precisamente se hizo un piloto y no un programa definitivo y en virtud de esa evaluación, a finales del año pasado se cambió el método de trabajo. Efectivamente se da una suma muy alta, pero lo que está tomada como definición desde el mes de diciembre fue que ese piloto se iba a reorientar para ocupar las ventajas comparativas que tiene ENAP en tanto mayorista y no en tanto minorista, es decir, en el tramo final es donde no tiene ventajas comparativas y por lo tanto es donde tuvo una conversación y se anunció hace poco un convenio con minoristas para llegar con mejores precios a los usuarios. La Empresa Nacional del Petróleo informó la decisión de ingresar al mercado mayorista el gas licuado domiciliario. Las cifras de la polémica se dieron a través del mercado minorista, lo que a todas luces no fue rentable. Esa experiencia piloto demostró que los costos de distribución eran demasiado altos. Eso es lo que explica la mayor parte de este costo de 116.000 pesos por balón y como producto de esto, la propia empresa, la propia ENAP, optó por un modelo distinto en el cual simplemente la empresa actúa como mayorista. Y deja a empresas privadas la distribución. Para eso ya cuenta con 3 empresas que están operando en convenio con ENAP. La oposición ha iniciado ya una fuerte arremetida, buscando responsabilidades políticas, aclarar una supuesta falta de probidad y mal gasto de recursos públicos. Así, la polémica llegó a Contraloría. Desde la UDI presentaron un requerimiento ante la entidad, el que se suma al ya ingresado por RN. Cuando se gasta la plata de todos los chilenos, no basta con decir que esto es un plan piloto. El Estado tenía que tener la mínima capacidad de prever lo que ocurría. Y para esto no era necesario mucho. Había que hacer un Excel, fijar 10 líneas cuáles iban a ser los costos y sacar el raya para la suma. Y esa pega el gobierno no lo hizo. Aquí yo esperaría que incluso antes de la cuenta pública el presidente de la República pueda ejercer algún tipo de responsabilidad política por esto. Ahora, la Contraloría deberá solicitar los documentos necesarios al Ministerio de Energía, aunque de la cartera ya entregaron el detalle de los gastos parcelados en distribución, envasado, pagos y seguros asociados. No hay ningún problema con criticar o defender el proyecto gas de la ENAP. Cada cual puede tener su propia posición. Lo que no podemos hacer es jugar con la verdad.
Tenemos que saber si hubo o no hubo realmente un plan piloto. Tenemos que saber si realmente cada balón cuesta más de 100.000 pesos. Y sobre todo tenemos que saber si el proyecto es viable y es posible continuarlo. Pero con datos objetivos, con antecedentes, con documentos. Este miércoles 31 de mayo, los ministros Jackson y Pardo tendrán que exponer frente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. De esta forma se les pedirá transparentar detalles del Plan Gas de Chile y cómo seguirá implementándose de ahora en adelante. Vamos a revisar una información que ocurrió el día de hoy. El expresidente del Partido Comunista, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, fue sometido a una operación quirúrgica el día de hoy. Se encuentra en recuperación, sin riesgo vital y consciente. Esta fue una intervención, una operación quirúrgica requerida dentro del cuadro de salud que, recordemos, viene presentando hace algunos meses el timonel comunista. De hecho, el dirigente se encuentra en recuperación en estos momentos, en una operación que se realizó en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Desde la familia del presidente del Partido Comunista han indicado que más adelante el propio dirigente podrá dar detalles de su estado de salud y se precisó que ahora debe dedicarse a su recuperación. Se agradeció la preocupación por su estado y se señaló que el fin de semana podría haber más información. Esto es una noticia que se publicó en el sitio web del diario elsiglo.cl. El Ministerio Público está realizando una investigación dentro de la Municipalidad de Las Condes por presunto fraude al fisco, estafa y falsificación de instrumento público. La indagatoria llega después de que la administración comunal adquiriera una casa con un sobreprecio de más de 400 millones de pesos. Los detalles en el informe que preparó Macarena Román. Creo que las instituciones públicas y a las autoridades se nos tiene que fiscalizar permanentemente y en eso no hay ningún problema. Fiscalización que se está llevando a cabo y que terminó con personal de la PDI incautando los computadores de algunos funcionarios en el edificio municipal ubicado en plena avenida Apoquindo. Todo en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de una casa para la construcción de un centro de salud familiar. Dos denuncias. La primera por 4 concejales en el Ministerio Público, en Fiscalía, por los presuntos delitos de fraude al fisco, estafa y falsificación de instrumento público. Y además hicimos una presentación en Contraloría. Integrantes del Consejo Municipal presentaron estas acciones después de conocer los negocios que había concretado el municipio en la calle Nueva Delhi para el tercer CESFAM de la comuna. Aquí la empresa Vulcon Asset actuó como intermediario de la administración comunal en la compra de 10 casas. Vulcon valora la propiedad ubicada en Nueva Delhi, 1775, que es la propiedad en cuestión, en la suma de 27.660,21 UFs, siendo que el 24 de noviembre la había adquirido en 12.144,47 UF. Es decir, esta casa, que es la que abrió las dudas, fue adquirida por la municipalidad por más del doble de lo que le costó a Vulcon 36 días antes. Además, esta misma administradora de capital actuó de intermediaria y vendedora al mismo tiempo. Se paga una liquidación de promesa, se paga un 1.5 de comisión, además del sobreprecio de la casa a una empresa que no sabemos cómo se llegó a ella. Habrá que investigar a fondo quién fue el que hizo ese contrato, si fue por dolo o porque, no sé, le pasaron, se la pasaron, no sé, la empresa manipuló, no tengo idea. Pero no tiene ningún sentido que le hayan dejado comprar a la empresa una de las casas para después revenderla. Casa que es parte de las 10 que fueron compradas por el municipio y que están totalmente deshabitadas. Lo que se debería transformar en una buena noticia ha generado caos al interior del municipio y también a los vecinos. Lo que me parece que hicieron aquí al lado fue horrible, fue la sinvergüenzura más grande porque le hicieron, primero que nada, las otras casas las pagaron cerca de 600 millones. A mi vecina, una señora de 93 años, la engañaron. Engaño o no, lo cierto es que es inevitable comparar este caso con lo que está sucediendo en Santiago con la clínica Sierra Bella, donde el municipio iba a adquirir el inmueble a un precio que según Contraloría era injustificado. En este caso yo entiendo que se habría concretado que no hubo en el fondo esta alerta antes y por lo tanto no se pudo detener y aquí ya hubo desembolso. Entonces en ese caso, si es que efectivamente hubiera irregularidades, podría ser mayores las consecuencias, dado que hay un perjuicio fiscal. Aunque desde la UDI, que es donde milita la alcaldesa Peñalosa, descartan que haya algún punto de comparación. Ella entrega
toda la información, incluyendo su computador de manera voluntaria, muy distinto a lo de Iracy Hasler. Los montos son nada que ver. Acá el conservador de bienes raíces inscribió, en el caso de Iracy Hasler, no. Si esto es lo mismo que ocurrió con Sierra Bella, me parece simplemente deshonesto intelectualmente. Eso sí, la alcaldesa ya asumió que hubo errores administrativos importantes. Quiero transmitirles a ustedes la tranquilidad, que yo como alcaldesa y en esta administración trabajamos día a día por aumentar transparencia, probidad, para que ustedes tengan la certeza del buen uso de los recursos públicos. Certeza que podría llegar después de la investigación que está haciendo el Ministerio Público, con la que se determinará si hubo o no fraude al fisco, estafa y falsificación de instrumento público. Un amplio contingente policial se registró en la comuna de Ñuñoa durante el velatorio de los adolescentes que murieron en un presunto portonazo. Carabineros intervino en el sector de la calle Vía 13 para resguardar la seguridad y la policía uniformada constató la instalación de barricadas en el lugar y vecinos reportaron disparos y lanzamientos de fuegos artificiales durante la madrugada. Carabineros informó la detención de una persona que portaba un arma. Sin embargo, tras determinarse que era afogueo, quedó en libertad, pero en calidad de apercibido. Asimismo, por razones de seguridad, un colegio para niños y jóvenes con trastorno del espectro autista suspendió sus clases por segundo día consecutivo. El funeral de los adolescentes de 16 y 17 años será este sábado, por lo que Carabineros mantendrá sus servicios en el sector con el objetivo de evitar nuevos incidentes. El servicio propiamente tal está dispuesto con la finalidad de entregar la seguridad a los vecinos que residen en el sector aledaño al velorio propiamente tal. Y dentro del desarrollo de esta actividad se realizan controles periódicamente, tanto a peatones como controles vehiculares. Y efectivamente, producto de uno de estos controles, se logró la detención de una persona que portaba un armamento fogueo, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público. Hubo lanzamiento de fuegos de artificio, motivo por el cual nosotros, al estar en presencia de un delito flagrante, procedimos de inmediato conforme a los protocolos que están establecidos para la situación, con personal de control de orden público y personal territorial a través y a su vez también con el personal del Grupo de Operaciones Policiales. Sociedades médicas advierten sobre el lento avance en la vacunación de niños menores de 5 años e insisten en el llamado a los padres a inocular a sus hijos. Esto mientras ya se nota, al menos en una primera instancia, una baja en la asistencia escolar por los virus respiratorios. María Luisa Carrión con el informe. 15 días. Y de ahí ahora de nuevo ha faltado una semana. Por lo mismo que está con la congestión. Más tiene tos de la gripe, así, o los moquitos. ¿Los otros niños están igual? Igual también están. Tiene dolor de oído y un resfriado. Parte de los síntomas de algunos niños que encontramos saliendo o entrando de consultas médicas es que esta temporada no ha dado tregua. En la población en general, hasta el 20 de mayo se habían informado más de 12.700 casos positivos para algún virus respiratorio, una cifra superior a 2019, cuando en igual periodo hubo poco más de 2.300. Estamos preocupados y este es un mensaje que tenemos que transmitirle a la comunidad de cómo evitar que nuevas personas, sobre todo nuevos niños, corran el riesgo de infectarse e infectarse gravemente. Y para evitar esta situación, uno de los elementos fundamentales es la vacunación. Inoculación que ha estado algo lenta. Hasta este viernes, según las cifras oficiales, la vacunación contra la influenza tiene un avance de poco más de un 61% en el total. Ahora, si nos centramos solo en los niños menores de 5 años, allí la cifra es menor y no llega aún al 60%. La vacuna contra la influenza empezó en marzo. Y la idea es alcanzar, ojalá, unas coberturas que sean mayores del 85% y siempre se inicia la vacuna pensando que se coloca antes del inicio del brote de influenza. Lamentablemente estamos en pleno brote de influenza en la actualidad, entonces estamos un poco tarde. Y ahí el llamado es a los padres a vacunar a sus hijos, sobre todo a los más pequeños, porque todo indica que la circulación de virus respiratorios continuará en aumento y aunque la influenza
menopausa no es la principal enfermedad, sí concuerdan los expertos en que es una barrera que protege a los niños. Además, el ausentismo de los preescolares en las salas de clases ya se nota. Por ejemplo, en la Junji, en la última semana la asistencia bajó un 10%, cifra que en algunos establecimientos de otras instituciones es mayor. Las enfermedades respiratorias impactan en la asistencia de los jardines infantiles y eso hace que estemos cerca del 60% en la semana que está pasando ahora, en la actualidad. En las últimas 3 semanas se ha notado una baja considerable en la asistencia, que en general viene en el periodo de invierno, pero que ahora al parecer se adelantó algunas semanas. Hemos tenido una disminución aproximadamente del 40% en la asistencia durante la última semana, que es la que estamos finalizando hoy. Ya, pero esto ha sido muy puntual en las últimas 2 semanas. Antes veníamos con una asistencia muy regular. Es que el año escolar había partido con buenas noticias. Al comparar las cifras de marzo de 2023 con las de 2022, la inasistencia grave en los párvulos había disminuido de un 50 a un 32%. Afortunadamente hemos ido mejorando sustantivamente la asistencia, sobre todo en los niveles sala cuna y nivel medio. Tenemos hoy día aún el desafío de seguir mejorando la asistencia en los niveles transición, que son los que se observan más disminuidos. En comparación al año pasado hay un 18% menos de niños con inasistencia grave en marzo, comparando marzo 2023 con marzo 2022. Partimos bien, partimos mejor, pero todavía no alcanzamos esas cifras pre-pandemia, que en educación parvularia tampoco eran muy buenas, entonces tenemos que seguir trabajando. Y para eso hay campañas que aún están en pleno desarrollo, como esta de la Fundación Oportunidad, que busca premiar a 16 niños con asistencia destacada igual o superior al 90% con un viaje a la NASA. El señor Pérez, el dueño del mercado. Pueden postular hasta fines de junio en asquedespeguen.cl niños y niñas que estén en educación parvularia en jardines o escuelas públicas o subvencionadas. Nos trasladamos al estudio virtual. Ahí está Daniela González, que nos va a contar acerca del pronóstico del tiempo para los próximos días. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les damos la bienvenida al estudio virtual de CNN Tiempo para contarles el pronóstico de este sábado 27 de mayo. Va a ser frío, principalmente en la zona sur de nuestro país. En esta parte de Chile, hablando de la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos, hay una masa de aire frío que se avecina para este fin de semana. Podrían llegar a temperaturas mínimas de menos 2 grados, incluso menos 3 en algunas partes. Puerto Montt, por ejemplo, menos 2 grados. Solamente tendrán este sábado en la temperatura mínima y se mantiene esa tónica en esa zona de Chile. Sin embargo, cuando ya llegamos a la Patagonia y hablamos de la región de Aysén, vemos que las temperaturas bajan mucho más. De hecho, hay una alerta emitida por la Dirección Meteorológica por heladas de normales a moderadas que podrían traer mínimas incluso de menos 5 grados para esta zona de Chile. Puerto Aysén, por ejemplo, menos 4 grados. Chile Chico también menos 4 grados cuando hablamos de Aysén. En Magallanes se mantiene el frío, pero sin alerta meteorológica, por lo menos pensando en este fin de semana. ¿Qué es lo que va a pasar en la región metropolitana? Es una pregunta que probablemente usted se está haciendo pensando en que es un día, o más bien un fin de semana importante, el fin de semana de los patrimonios con muchas actividades y hay que prepararse porque va a ser frío. De hecho, las temperaturas mínimas podrían ser de solo 5 grados acá en la región metropolitana, con una alerta por vientos que está emitida desde Coquimbo al Biobío y que terminaría recién la mañana del sábado. Así que si va a salir temprano mañana, abríguese porque va a ser frío y también va a haber viento. Maipú, por ejemplo, tendrá una mínima de solo 8 grados y Peñalolén también, solo 8 grados. Nos despedimos entonces de esta forma para que vaya preparando su fin de semana acá desde el estudio virtual de CNN Tiempo. Que tengan muy buenas noches. El presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. En su reemplazo asumirá en calidad de subrogante la abogada Consuelo Maldonado, quien se desempeña actualmente como jefa de gabinete de la misma subsecretaría. El gobierno no entregó detalles respecto a las razones de la renuncia, sin embargo, no se ha descartado una decisión influenciada por diferencias con la ministra del Trabajo respecto a la reforma previsional.
Larraín había descartado anticipadamente las cuentas nacionales del proyecto, uno de los puntos que más controversia generaba en el Parlamento. A través de Twitter, el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alberto Undurraga, lamentó la renuncia del subsecretario y manifestó que espera que se pueda llegar a un buen acuerdo de pensiones. Y la comisión experta afina los últimos detalles del anteproyecto de nueva Constitución. Esta vez fue el turno del capítulo de Congreso, donde los comisionados aprobaron artículos como el umbral del 5% o normas antidíscolos. Los alcances en el informe de Paul Follert. Hoja por hoja ordenan los capítulos. A 2 semanas de entregar el anteproyecto de nueva Constitución, la comisión experta aprobó las normas para regular al Congreso. Así se ratificó el umbral de ingreso en respuesta a un diagnóstico común entre los expertos. Con una existencia de tal cantidad de partidos, tal cantidad de grupos parlamentarios, que no hay posibilidad alguna de gobernar. En caso alguno pretende la instalación de un monopolio político, sino busca favorecer la consolidación de los disgregados grupos en organizaciones más coherentes y estructuradas. Lo que se busca es disminuir la cantidad de partidos, incorporando una barrera de ingreso al Congreso. Así, cada colectividad necesitará alcanzar al menos el 5% de los votos de la elección de diputados o elegir a 8 parlamentarios para cumplir con esa tarea. Por ejemplo, el proyecto de ley de pensiones. ¿Cuánto tiempo lleva el Parlamento discutiendo el proyecto de ley de pensiones? Y eso tiene que ver con que ciertas ideas no logran consensuarse. Si tuviéramos bloques más mayoritarios de ideas o que conversan en pacto, eso sería un diálogo mucho más fluido y más amplio. Los partidos que tienen mayor presencia a nivel regional quedan en desmedro. Principalmente los que se van a mantener van a ser aquellos que están con los partidos grandes. Efectivamente hay partidos muy pequeñitos con menos estructura y esos partidos, denominados coloquialmente partidos callampa, tienen un plazo para crecer y ese plazo es de 5 años y medio. Yo no creo que sea un paso corto. En la próxima elección, el umbral sería de 4% o lograr 4 parlamentarios electos para saltarse esa barrera, un obstáculo que alertó a los partidos que se verían afectados por la norma. Fueron especialistas en ponerse de acuerdo para terminar con las expresiones regionales y la diversidad que debe haber en el mundo político, generando esta barrera del 5%. Algunos partidos, como la Democracia Cristiana, que están bajo el umbral hoy día del 5%, están en una situación compleja. En la implementación de dichas normas transitorias es necesario y por eso se ingresó una moción parlamentaria al Congreso para establecer federaciones de partidos. Creemos que eso da pie para partidos que tengan mejor representatividad. Al listado se suma la denominada norma antidíscolo. En términos simples, consiste en que si un parlamentario renuncia o es expulsado por el partido que fue electo, pierde su escaño en el Congreso. Cuando un parlamentario que fue electo por tener ciertas ideas políticas, por representar un partido político, un movimiento político, renuncia a eso, tiene que tener ciertas consecuencias aparejadas. Es una norma que me parece que tiene una sanción desproporcionada. Normas relacionadas con la paridad también quedaron resueltas. Se aprobó un artículo transitorio que aplicará una corrección cuando algún sexo supere el 60% de los electos, mecanismo que cesará tras las próximas 2 elecciones o si es que en la primera se logra la composición 60-40. Es un mecanismo que es insuficiente porque se ha proyectado su duración para 2 periodos eleccionarios, no es un mecanismo permanente, pero sí creo que es un avance en relación con la legislación vigente. Entonces nos hubiera gustado sí ir mucho más allá. Nosotros partimos hablando de un 50 y 50. Me parece que establecer ciertas preferencias en razón del género o en razón de una condición determinada, como si fuese una categoría discriminada de modo histórico, me parece que puede ser poco respetuoso de la soberanía de la nación que se ejerce a través del sufragio. Mayor disciplina, fortalecimiento de los partidos y atacar la fragmentación política son parte de los objetivos que buscan las normas sobre sistema político, que deberán analizar y eventualmente cambiar los consejeros electos. Queremos hacerles una invitación a escuchar el nuevo capítulo del podcast de CNN Chile, Minutos Constituyentes, en el que se explica el avance del proceso constitucional.
Escaneando el código QR que aparece ahora en pantalla podrán acceder a este nuevo episodio. El anteproyecto de nueva Constitución ya tiene su primer artículo, el que consagra el Estado social y democrático de derecho. Para el oficialismo es la gran conquista del proceso constituyente, como afirmó el PC Alexis Cortés, mientras que la derecha advirtió que un Estado social no es un Estado estatal, como dijo la UDI Bettina Horst. En el capítulo 11 del podcast de CNN Chile, Minutos Constituyentes, Alicia Contreras y Paul Follert nos cuentan de qué se trata el Estado social y democrático de derecho. Para escuchar este podcast de 15 minutos pueden escanear el código QR que aparece ahora en pantalla. Este los llevará a todos los capítulos disponibles y además pueden buscarlo en la plataforma Spotify bajo el nombre Minutos Constituyentes. Puede que estas sean las últimas veces que la prensa constitucional debe considerar que En medio de la primera cuenta pública del Ministerio del Interior, Carolina Toá abordó los avances en materia de seguridad. La titular de la cartera destacó la baja en los delitos de violencia rural, la intervención de espacios públicos en distintas comunas y los proyectos legislativos que han sido aprobados en el Congreso Nacional. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Es una medida que lleva más de un año en la macrozona sur del país. Se trata del estado de excepción que hace un par de días fue nuevamente extendido. En su cuenta pública, la ministra del Interior, Carolina Toá, descartó fijar un plazo para terminar con la medida, pero aseguró que cuando se tome la decisión, el estado de excepción se retirará gradualmente. Hay un conjunto de condiciones que nos hemos puesto para ir retirando el estado de excepción y eso lo hemos acompañado de dos cosas. En primer lugar, que cuando llegue ese momento el estado de excepción no se va a retirar de una sola vez, sino que va a ser un proceso gradual. También requisitos respecto al fortalecimiento de las distintas policías, de la fiscalía y de los órganos que tienen que intervenir para contener y evitar que recrudezca la violencia. Según la secretaria de Estado, el gobierno ha logrado revertir la curva de violencia rural en la zona, llegando a una disminución de un 31% de los hechos de violencia en la macrozona sur y una reducción de 65% de las usurpaciones. Y en cuanto a la persecución penal, se lograron 59 condenas en 2020, 108 condenas en 2021 y 217 en 2022. Es decir, un crecimiento de un 267,8% en 3 años. El fiscal está haciendo una excelente pega en la fiscalía, llevando a la cárcel a gente como Héctor Yaitul y otros terroristas. Pero el gobierno no está haciendo su pega en la anticipación de los atentados terroristas, porque eso siguen sucediendo. La curva es ascendente. Alguien le está mintiendo a la ministra Interior, porque ayer el general Rafael Cabrera, el jefe de la fuerza de la Araucanía, nos dijo que al día de hoy han habido 187 atentados de tipo terrorista. Y es que los últimos ataques incendiarios y hechos de violencia en la zona no han pasado desapercibidos. Según autoridades, más allá de las cifras, los delitos que son considerados por el gobierno como violencia rural son cada vez más violentos, lo que requiere otro tipo de medidas. Tenemos un 17%, datos de la Fiscalía, de delitos más violentos. O sea, por un lado bajan, pero aumentan los que son más violentos. Y eso es lo que hoy día nos tiene muy complicado, porque en las últimas semanas lo que hemos visto son atentados contra un constituyente electo, que es la familia Urban. Hemos visto atentados contra el personal médico en la comuna de Curacautín. Hay casos que efectivamente son hechos de carácter terrorista, sin duda. Y la verdad es que esto no es reciente, esto se arrastra hace muchos años en la región de la Araucanía. Hay que tener despliegue, capacidad preventiva. Y es que la seguridad se ha vuelto el principal tema en la agenda, en la que el Ejecutivo destaca además los proyectos de seguridad que en un año han avanzado en el Congreso, también aquellos que están en tramitación. Hemos despachado del Parlamento 14 proyectos de ley. De ellos se encuentran promulgados 12. 2 están en el Tribunal Constitucional. Nuestra pega como Ejecutivo y el Parlamento también ya está plenamente concluida. En la oposición insisten en que la moneda no ha concretado las 31 iniciativas para enfrentar la crisis correspondientes al fast track legislativo en materia de seguridad. Parece que vive en otro país. Y más que autocomplacerse por la entrega de algunos vehículos a carabineros o anunciar mayor burocracia estatal, se debe entender que el combate a la delincuencia debe cambiar de estadio. Nosotros llegamos a un acuerdo de 31 leyes que tenemos que despacharlas en los plazos y con rapidez. Me gustaría ver el gobierno en los próximos días apurando el tranco y enviando esos proyectos que faltan.
Balance de la titular de Interior, al igual que varios secretarios de Estado que han realizado durante esta semana, previo a la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, donde se espera que la seguridad sea uno de los temas principales del mensaje presidencial. Autoridades de gobierno lanzaron la nueva estrategia que busca fortalecer la salud mental en las comunidades educativas. Esto ante la urgencia que existe por garantizar el bienestar socioemocional a escolares. ¿En qué consiste este plan? Natalia Muñoz nos cuenta. Yo tengo 3 niñas, irritables y con tantas tareas acumuladas también, depresión igual. Con harta ansiedad, le ha costado como reintegrarse después de la pandemia. Yo cuando iba al colegio no se veía niños deprimidos, o sea, no se hablaba de eso. Depresión, miedo, ansiedad, ira, irritabilidad, negatividad, trastorno de conducta y adicciones. Todas sintomatologías que han aumentado en niños, niñas y adolescentes tras la pandemia. Es que hablar de salud mental es una urgencia. Lo que hace es que recoge esta necesidad tan urgente de contar principalmente con orientación y con herramientas. Pasa de la misma manera con el bullying, pasa de la misma manera, ¿no es cierto?, con otro tipo de agresiones. Hemos hecho desde el Ministerio una serie de entrega de orientaciones, formación. Hemos desarrollado un conjunto de planes para poder tener, por ejemplo, la protección de la vida de niños, niñas y adolescentes. Es parte de la estrategia de fortalecimiento de la salud mental en comunidades escolares. Se trata de medidas efectivas que buscan garantizar el bienestar emocional de las y los estudiantes y el personal educativo. Bajo un trabajo territorial, intersectorial y coordinado se buscará abordar eventuales trastornos o problemas de salud mental en los siguientes pasos: detección, primera respuesta, derivación al centro de salud correspondiente, ingreso al programa de salud mental, seguimiento y retroalimentación. Una de las manifestaciones más agudas que tiene una complejidad de salud mental son las conductas suicidas, y por eso como Ministerio de Salud estamos también trabajando para la prevención de conductas suicidas de diferentes maneras. En primer lugar, justamente con la capacitación a través de estos cursos que estamos implementando. Programas de formación que se enfocarán en primera instancia en 2.000 profesionales. El acceso a esta capacitación será a través del sitio web del MinSal. Además, se ampliará en un 25% la cobertura del programa Habilidades para la Vida, que proporciona herramientas para afrontar situaciones estresantes. Todo esto empezando en la educación parvularia. Sí, nosotros hablamos mucho con los profesores cuando nos pasa algo, con los psicólogas que hay también, y nos apoyan mucho acá en el colegio. Nuestros profesores y nuestros adultos así responsables siempre nos dicen que tenemos que hablar con ellos, desahogarnos, cosas así. Si es que me siento mal, puedo acudir a mi familia o compañeros o profesores. Gran parte de los problemas de salud mental de la vida adulta, de hecho un 75% de los problemas de salud mental de la vida adulta comienzan en la etapa de la adolescencia y la juventud. Entonces estamos en una etapa que es crucial. Es que los indicadores en adultos se empeoran cada año. Según el último termómetro de la salud mental en Chile, 17,5% de los encuestados presentan síntomas asociados a un problema, presencia o sospecha de problemas de salud mental. Entregar herramientas a niños, niñas y adolescentes es urgente, pero para el gremio de profesores la estrategia es insuficiente. Todavía es insuficiente. En primer lugar, porque está acotado a un número determinado de comunas a nivel del país. No es solamente los problemas de violencia, que ya son gravísimos en todo Chile, sino que también da cuenta de situaciones muy complejas que viven nuestros estudiantes y para lo cual se requieren apoyos concretos. La estrategia contempla una arista de seguridad laboral, aumento de protocolos de vigilancia de riesgos psicosociales y la encuesta nacional de salud infantil para contar con datos actualizados del estado de salud mental en los escolares. Además, se fortalecerá la línea *4141 de prevención del suicidio. Hasta la fecha se han recibido más de 12.000 llamadas. Acciones que entregan herramientas de promoción, prevención y atención focalizada en la salud mental de los menores que por años ha sido invisibilizada. Ahora vamos a cambiar de tema, nos vamos hasta Brasil porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva comentó a través de sus redes sociales que mantuvo una llamada con el presidente ruso Vladimir Putin, en la cual él rechazó una invitación por parte de su par ruso para que viniese a Rusia en el marco del Foro Económico Internacional que se va a realizar en junio en dicho país, particularmente en San Petersburgo. Él lo que indicó que en estas conversaciones él agradeció esta invitación, pero que dijo que por problemas de agenda básicamente no puede asistir entonces a este evento, pero que aún así reiteró esta disposición que tiene él con su país, además de la India, Indonesia y China, de dialogar con ambas partes involucradas en la guerra en Ucrania. Eso es lo que ha dicho, al menos por la parte
del presidente brasileño, porque por un comunicado del Kremlin ellos dicen de que la parte brasileña ha iniciado la llamada, pero no mencionan esta invitación que hace el presidente Vladimir Putin, que Luis Ignacio Lula da Silva dice que justamente hizo entonces el mandatario ruso para que él pueda también venir a este evento. Sí, están cruzadas las informaciones, entonces hay que saber finalmente quién llamó a quién para extender la invitación o la visita. No lo negaron, pero no lo mencionaron. Quizás por el rechazo justamente del presidente brasileño, pero lo que sí, esto se da justo días antes de un desencuentro que tuvo el presidente brasileño Lula da Silva con el mandatario Volodymyr Zelensky, porque el día domingo tenían una reunión bilateral agendada en Hiroshima en el marco de la cumbre del G7. ¿Y qué pasa ahí? Resulta que Zelensky no llega a la reunión, dicen que se atrasó, finalmente no llegó, y lo que explicó ahí Luis Ignacio Lula da Silva es que en el fondo ahí él tuvo problemas de agenda, o sea, así al menos lo especificaron, pero lo que dijo Zelensky en esa ocasión, de una forma un poco irónica cuando le preguntan, un poco sarcástico, de que él creía que Lula da Silva estaba bastante decepcionado por no haberse reunido con él, o sea, por parte de él no había decepción, pero sí por parte del mandatario brasileño, pero él afirmaba que no estaba decepcionado, pero que sí le molestó en el fondo no haber podido reunirse con Zelensky, porque él lo que busca es impulsarse como un mediador en este conflicto, como líder sudamericano, pero ha sido muy criticado por los aliados de Occidente, justamente porque él ha puesto en la misma posición a Rusia y Ucrania. En el fondo de que Rusia es el agresor, Ucrania la víctima, y él los pone en la misma posición, y también dice que ninguna de las dos partes ha puesto de su lado para llegar a la paz en el fondo. Bueno, ¿quién sabe si esto mismo, esta reunión que no se dio entre Zelensky y Lula, hizo que finalmente por problemas de agenda, que es una muy buena forma de los mandatarios de poder a veces excusarse de ciertas reuniones, no adelantarla primero con Rusia, quizás tenerla primero con Ucrania, después con Rusia, por lo mismo que tú dices, no generar esta ola de críticas desde Occidente hacia marcar cierta preferencia quizás del mandatario brasileño. Sí, justamente porque el presidente brasileño ha estado mucho más bajo perfil, luego de todas estas olas de críticas que ha recibido de los aliados occidentales, también porque él mismo criticaba tanto a Estados Unidos como a otros líderes occidentales de entregar armamento a Ucrania. Y todas estas declaraciones, estas críticas y este acercamiento también que ven ellos por parte hacia China, por ejemplo, hacia Rusia, para ellos ha sido bastante cuestionable en el fondo de que definan su postura, cuál es su postura, y no han confiado mucho en su posición como mediador. Entonces ahora ha mantenido un poco un perfil más bajo en ese sentido, no ha hecho tantos comentarios como lo había hecho antes, justamente para evitar también mayores problemas con Occidente, y también podría ser que este rechazo tenga que ver también con eso en el fondo, para no dar también un mensaje ahí que quizás él estaría apoyando, digamos, el lado de Moscú en este conflicto. Sí, al ser la mayor economía en nuestro continente, al menos acá en el Cono Sur, obviamente Brasil tiene algo que decir, podría participar de cierta forma, pero hay que ser muy cuidadoso también en las mismas formas de que se realizan estas reuniones y los comentarios también que salen de acá. De todas maneras, Ivo. Mañana comienza la celebración del Día de los Patrimonios y es por eso que el equipo de CNN Magazine conversó con el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, y contó de las más de 2.000 actividades que este 27 y 28 de mayo estarán disponibles en todo el territorio nacional. Veamos qué nos dijo. El Día de los Patrimonios es una de las fiestas culturales más grandes de Chile, con mayor participación. Por ejemplo, la última vez que se hizo fueron más de 1,5 millones de personas en visitas a distintos lugares. Yo los invito a visitar el sitio diadelospatrimonios.cl y van a encontrar, aparte que es súper entretenido, y van a encontrar lo que quieran. Tú anotas ahí que quieres ver música y te va a llevar al lugar con música. Pintura, construcción, arquitectura, lo que quieras, y vas a encontrarte con toda la variedad de cosas, que son muchas, y son como te digo, más de 2.000 lugares para visitar. La entrevista completa la podrá ver, por supuesto, luego de CNN Prime en CNN Magazine. Ahí está el sitio web del Día de los Patrimonios, en lo que decía el ministro, que es específico. Usted pone su región, la ciudad, por supuesto, y le va a ofrecer la cartelera completa de cada uno de los lugares donde puede ir. Diadelospatrimonios.cl, ya sabe, de Arica a Punta Arenas, cada una de las regiones de nuestro país tiene distintas actividades, las puede revisar en diadelospatrimonios.cl. Y así llegamos al final de esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de CNN Chile, ya viene CNN Tiempo y luego una nueva edición de CNN Magazine con la entrevista que realizó nuestro compañero José Miguel Mardones al ministro de las Culturas,
Jaime de Aguirre. Viernes 26 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.